Existen secretos tan profundos que parecen querer mantenerse ocultos para siempre. En las profundidades del océano, donde la luz no llega, y en los confines del espacio, donde el tiempo se diluye, se esconden los mayores enigmas. ¿Qué verdades se han ocultado de nosotros? ¿Qué no quieren que descubramos? Hoy desentrañaremos misterios que desafían la lógica, el tiempo y nuestras propias creencias. ¿Te animás a mirar más allá de lo conocido? Nuestro mundo está lleno de enigmas, historias que desafían la lógica y eventos que nunca han encontrado una explicación definitiva. Desde ejércitos desaparecidos hasta bibliotecas legendarias que guardaban conocimientos prohibidos, hoy exploraremos algunos de los misterios históricos más fascinantes y desconcertantes. ¿Te animás a descubrirlos? Acompáñame. El ejército perdido de Cambises. En el año 524 a.C., el faraón persa Cambises II envió un ejército de 50.000 hombres para conquistar el oasis de Siwa, en Egipto. Sin embargo, mientras cruzaban el desierto del Sahara, una tormenta de arena los habría enterrado por completo, desapareciendo sin dejar rastro. Durante siglos, arqueólogos e historiadores han intentado encontrar restos del ejército, pero la leyenda sigue viva. ¿Fue realmente una tormenta o algo más oscuro? El tesoro del Flor de la Mar. El Flor de la Mar era un galeón portugués cargado con un inmenso botín, saqueado del sultanato de Malaca en 1511. Durante una tormenta, el barco naufragó cerca de las costas de Sumatra, llevando consigo uno de los tesoros más grandes jamás registrados. Pese a los intentos de recuperación, el tesoro permanece perdido en el fondo del océano, alimentando la codicia y los sueños de exploradores modernos. El manuscrito Rohonk Codex. Descubierto en Hungría, este misterioso libro contiene más de 400 páginas llenas de símbolos y dibujos que nadie ha logrado descifrar. Algunos creen que es un texto religioso de una civilización perdida, mientras que otros sugieren que podría ser un elaborado fraude hecho en el siglo XIX. Sin embargo, hasta hoy, su propósito y autoría siguen siendo un completo misterio. El Castillo de Coral de Florida, construido por Edward Leedskalnin entre 1923 y 1951, este castillo en Florida es un enigma arquitectónico. Edward movió y talló más de 1.100 toneladas de coral sin ayuda aparente ni maquinaria moderna. ¿Cómo pudo hacer esto? Algunos creen que descubrió los secretos de la gravedad, o incluso que utilizó conocimientos perdidos de antiguas civilizaciones. Los cañones del Barisal. En las costas de Bangladesh, desde hace siglos, se reportan extraños sonidos de explosiones provenientes del suelo. Conocidos como los cañones del Barisal, estos ruidos han desconcertado a científicos, quienes no han logrado explicar su origen. Las teorías van desde fenómenos atmosféricos hasta actividad sísmica, pero el misterio persiste. Las piedras de Dropa. En las montañas del Tíbet se dice que se encontraron unos discos de piedra con inscripciones extrañas hace más de 12.000 años. Según relatos, estos discos narran la historia de extraterrestres varados en la Tierra. Aunque muchos consideran que es solo un mito, los discos desaparecieron, dejando solo preguntas sin respuesta. La Puerta del Sol en Tiahuanaco. Este enigmático monumento en Bolivia, tallado en un solo bloque de piedra, ha desconcertado a arqueólogos por siglos. Sus intrincados grabados podrían representar un calendario astronómico, pero nadie sabe con certeza su propósito o cómo se construyó. ¿Es posible que esta puerta conecte con un conocimiento perdido de una civilización avanzada? El Triángulo del Dragón. Similar al Triángulo de las Bermudas, esta región en el Pacífico, cerca de Japón, ha sido escenario de desapariciones de barcos y aviones. Los pescadores locales hablan de luces extrañas y fenómenos inexplicables. Algunos creen que es una zona de alta actividad tectónica, mientras que otros apuntan a teorías más fantásticas, como portales a otras dimensiones. La biblioteca de Iván el Terrible. Iván el Terrible, zar de Rusia,
supuestamente poseía una biblioteca secreta con manuscritos antiguos y textos prohibidos. Tras su muerte, la colección desapareció sin dejar rastro. Cazadores de tesoros han buscado esta biblioteca durante siglos, creyendo que podía contener conocimientos perdidos que cambiarían nuestra comprensión de la historia. El Arca de la Alianza. El mítico cofre bíblico que contenía las tablas de los 10 mandamientos es uno de los objetos más buscados de la humanidad. Según las escrituras, el arca poseía un poder inmenso, capaz de destruir ejércitos. Hoy, su paradero es desconocido, aunque muchos creen que podría estar escondido en alguna iglesia en Etiopía. ¿Es real o solo una leyenda antigua? La maldición de Tamerlán. En 1941, arqueólogos soviéticos abrieron la tumba de Tamerlán, un conquistador temido en Asia Central. En la tumba una inscripción advertía: quien perturbe mi descanso desatará un invasor más terrible que yo. Poco después el mismo Adolfo lanzó la Operación Barbarroja, la invasión nazi de la Unión Soviética, que resultó ser una de las campañas militares más devastadoras de la historia. En 1942 los restos de Tamerlán fueron devueltos a su tumba y los soviéticos comenzaron a ganar terreno contra los alemanes. Aunque los historiadores descartan una conexión, la coincidencia ha alimentado durante décadas el temor a esta supuesta maldición. El misterio de los olmecas. La civilización olmeca, que floreció en Mesoamérica hace más de 3000 años, dejó tras de sí enigmáticas esculturas conocidas como cabezas colosales. Estas gigantescas cabezas de piedra tienen rasgos faciales que coinciden con las características típicas de las poblaciones indígenas de la región. Algunos investigadores plantearon teorías de contactos transoceánicos con otras civilizaciones, mientras que otros creen que los rasgos simplemente reflejan líderes o dioses olmecas. Sin registros escritos que expliquen esto, el propósito de estas esculturas y el alcance real de la civilización olmeca permanecen envueltos en misterio. El Triángulo de Alaska. Conocido como el Triángulo de las Bermudas del Norte, esta región se extiende desde Anchorage hasta Juneau y Barrow, en Alaska. Desde la década del 70, más de 16.000 personas han desaparecido en el área sin dejar rastro. Los residentes locales, incluidos los nativos Tsimshian, creen que el territorio está protegido por un espíritu llamado Kushtaka, una criatura capaz de cambiar de forma que se lleva a las almas de los viajeros perdidos. Sin embargo, los científicos apuntan a causas más terrenales, como las condiciones meteorológicas extremas, terreno montañoso y actividad sísmica. ¿Está maldito este lugar o es simplemente un entorno hostil para los humanos? El manuscrito de los hombres azules de Marruecos. Se dice que en el siglo XV un texto misterioso conocido como el manuscrito de los hombres azules contenía secretos avanzados de navegación que permitían cruzar el Atlántico antes del viaje de Cristóbal Colón. Este manuscrito, vinculado a los tuareg del Sahara, conocidos como los hombres azules por el pigmento de sus túnicas, habría desaparecido durante el auge de la colonización europea. Aunque no hay pruebas concluyentes de su existencia, leyendas locales y algunas evidencias arqueológicas sugieren que las rutas de comercio marítimo saharianas podrían haber sido más avanzadas de lo que creemos, planteando la posibilidad de contactos precolombinos desconocidos. Los obeliscos de Aksum. En Etiopía, la antigua ciudad de Aksum alberga unos monumentos impresionantes. Los obeliscos de Aksum, monolitos gigantes tallados en piedra que alcanzan los 24 metros de altura y pesan más de 100 toneladas. Aunque se construyeron hace más de 1700 años, no se sabe exactamente cómo fueron erigidos, ni con qué propósito. Algunos historiadores creen que marcaban tumbas reales, pero otros sugieren que servían como una especie de antena espiritual para conectar a los gobernantes con el cosmos. La técnica para mover y levantar estos obeliscos sigue siendo un enigma, lo que lleva a especulaciones sobre el uso de tecnologías avanzadas o conocimientos perdidos. Desde ejércitos que se desvanecen en el desierto hasta objetos sagrados envueltos en misterio, estos enigmas históricos nos recuerdan lo poco que sabemos sobre nuestro pasado. Cada historia abre la puerta a más preguntas, más exploración y tal vez a nuevas revelaciones. ¿Cuál de estos misterios te pareció más fascinante? Déjame tu opinión en los comentarios. Ese basta.
vasto e infinito misterio que tanto fascina como aterroriza. Ha sido escenario de las más grandes hazañas de la humanidad, pero también esconde historias oscuras, tragedias que marcaron la historia de la exploración espacial y dejaron preguntas que aún no tienen respuesta. En este video exploraremos 4 de los misterios más escalofriantes del cosmos, donde lo desconocido y lo trágico se cruzan de maneras inquietantes. Prepárate para un viaje que te hará mirar al cielo con otros ojos. Los 3 astronautas que murieron sonriendo. En 1971, la misión Soyuz 11 marcó un hito en la historia de la humanidad. Por primera vez, un grupo de astronautas logró habitar una estación espacial, la Salyut 1, permaneciendo en órbita durante 23 días. Vladislav Volkov, Georgy Dobrovolsky y Viktor Patsayev eran considerados héroes. Sin embargo, lo que prometía ser un regreso triunfal terminó en una de las tragedias más enigmáticas de la exploración espacial. Durante la reentrada a la atmósfera terrestre, una válvula defectuosa en la cápsula provocó una descompresión repentina. En segundos, el oxígeno escapó y los 3 hombres murieron al instante. Lo más inquietante es que, cuando recuperaron sus cuerpos, sus rostros parecían estar en paz, con una leve sonrisa. Esto ha llevado a décadas de especulación. Algunos científicos sugieren que se trató de un espasmo muscular post-mortem, mientras que otros lo interpretan como una señal de que, en sus últimos momentos, pudieron ver algo que los tranquilizó. ¿Qué habrán experimentado en ese breve instante entre la vida y la muerte? La tragedia de Soyuz 11 no solo marcó el fin de una misión, sino que cambió para siempre los protocolos de seguridad de la carrera espacial. La tragedia de Gemini, Elliot C. y Charles Bassett. La carrera espacial no solo se libraba en el vacío del cosmos, sino también aquí, en la Tierra, donde los astronautas enfrentaban peligros mortales incluso antes de despegar. Tal vez fue el caso de Elliot C. y de Charles Bassett, asignados a la misión Gemini 9 en 1966. Ambos eran experimentados pilotos de prueba, preparados para alcanzar las estrellas, pero nunca llegaron a cumplir su misión. En un trágico accidente aéreo, su avión se estrelló mientras intentaban aterrizar en condiciones de niebla cerca del centro de investigación de McDonnell. Lo más irónico y escalofriante es que el avión cayó justo contra el edificio donde se estaba ensamblando su cápsula espacial. Para muchos, este evento fue visto como una cruel coincidencia, pero en los círculos más conspirativos se habló de una maldición que parecía rodear a ciertos astronautas. Este accidente fue un recordatorio brutal de que incluso en la Tierra, los sueños de llegar al espacio pueden tener un costo devastador. La pérdida de C y de Bassett forzó a la NASA a replantear la asignación de misiones, pero su sacrificio sigue siendo un capítulo oscuro en la historia de la exploración espacial. El astronauta perdido de China, Yang Liwei. La exploración espacial no solo estuvo dominada por Estados Unidos y la Unión Soviética. Durante la Guerra Fría también surgieron rumores sobre un ambicioso programa espacial secreto en China. Según estas teorías, mucho antes de que Yang Liwei se convirtiera oficialmente en el primer astronauta chino en el 2003, hubo otros intentos menos conocidos e incluso fatales. Uno de estos rumores habla de un astronauta anónimo que habría sido enviado al espacio en los años 70, en plena competencia tecnológica mundial. Según los relatos, esta misión terminó en desastre y las autoridades chinas habrían hecho todo lo posible por encubrirlo. Lo más inquietante es que radioaficionados de Europa aseguraron haber interceptado transmisiones de socorro provenientes de una nave en órbita terrestre. En estas grabaciones, que supuestamente aún existen, se escucha una voz pidiendo ayuda mientras la señal se desvanece lentamente. Las autoridades chinas nunca confirmaron esta historia. El misterio sigue vivo, alimentado por décadas de especulación. ¿Cuántos sacrificios desconocidos habrá detrás de los logros espaciales que conocemos? Los cosmonautas perdidos de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. La Unión Soviética, pionera en la carrera espacial, no solo nos dejó hitos como el vuelo de Yuri Gagarin, sino también una serie de oscuros rumores que persisten hasta hoy. Según varias teorías,
Antes del histórico viaje de Gagarin, la Unión Soviética habría lanzado misiones espaciales secretas con resultados catastróficos. Estas misiones y las vidas perdidas en ellas habrían sido ocultadas para proteger la imagen de éxito del programa soviético. En 1961, dos hermanos italianos, Achille y Giovanni Giudica Cordiglia, afirmaron haber interceptado transmisiones de radio inquietantes provenientes del espacio. Según sus grabaciones, captaron un SOS enviado por un cosmonauta en órbita, seguido de latidos cardíacos que poco a poco se detuvieron. Otra grabación relata la voz de una mujer cosmonauta describiendo cómo su nave se incendia mientras se aproxima a la atmósfera terrestre. Aunque estas pruebas nunca fueron verificadas oficialmente, se convirtieron en una de las historias más perturbadoras de la exploración espacial. ¿Fueron estas grabaciones reales o simples malentendidos? El misterio de los cosmonautas perdidos sigue siendo un tema que mezcla lo histórico con lo conspirativo. Los sonidos misteriosos captados en el espacio. El espacio, aunque parezca completamente silencioso, ha sido fuente de algunos de los sonidos más inquietantes jamás registrados. Desde las misiones de las sondas Voyager hasta los telescopios más avanzados, los científicos han captado emisiones de radio provenientes de lugares tan lejanos como galaxias distantes. Pero hay un caso que sobresale: los sonidos grabados por la misión Apolo 10 en 1969, durante su aproximación a la cara oculta de la Luna. Mientras orbitaban el lado oscuro del satélite, los astronautas escucharon un extraño silbido que describieron como música espacial. La grabación, recuperada años después, revela un sonido agudo y continuo que parecía provenir del vacío. Aunque la NASA atribuyó este fenómeno a interferencias de radio entre los módulos de la nave, muchos no quedaron satisfechos con esta explicación. ¿Podría haber sido una señal extraterrestre? Otro caso que inquieta es el de las señales de radio rápidas, conocidas como FRB, detectadas desde el espacio profundo. Estas ráfagas duran milisegundos, pero contienen una enorme cantidad de energía y su origen sigue siendo un misterio. Algunos científicos creen que podrían ser fenómenos naturales desconocidos, mientras que otros han sugerido que podrían ser intentos de comunicación de civilizaciones avanzadas. Sea cual sea su origen, estos sonidos nos recuerdan lo poco que sabemos sobre el universo y lo mucho que queda por descubrir. El espacio siempre será un lugar de asombro y misterio, pero estas historias nos recuerdan que la conquista del cosmos no está exenta de tragedias. Más allá de los logros y las medallas, hay sacrificios que quedan enterrados en el silencio de las estrellas. ¿Qué opinas de estas historias? ¿Crees que algún día se revelarán todos los secretos de la exploración espacial? Déjame tu comentario. Dicen que conocemos más sobre Marte que sobre el fondo de nuestros océanos. En la inmensidad azul que cubre el 70% del planeta, se esconden secretos que desafían la lógica, criaturas que parecen sacadas de una pesadilla, sonidos inexplicables y restos de mundos que podrían haber cambiado la historia. Hoy exploraremos 3 de los misterios más fascinantes y aterradores del fondo del mar. La fosa de las Marianas, el abismo inexplorado. La fosa de las Marianas es el lugar más profundo de la Tierra, con una profundidad que alcanza casi los 11 kilómetros. Este abismo inexplorado está cubierto de una oscuridad eterna y una presión tan alta que aplastaría cualquier objeto no diseñado específicamente para soportarla. Es un entorno inhóspito para los humanos, pero increíblemente alberga vida. Entre las criaturas encontradas en estas profundidades se encuentran el pez caracol abisal, un ser traslúcido y adaptado a las extremas condiciones del lugar. También se han grabado imágenes de la medusa fantasma gigante, una criatura etérea que parece flotar como un espectro en la oscuridad. Más cerca de las fuentes hidrotermales se han descubierto camarones albinos y gusanos de tubo gigantes, seres que se alimentan de los químicos que emanan de estas fuentes. Los fenómenos extraños también son comunes en este abismo. El famoso bloop
un sonido detectado por hidrófonos en los años 90, ha generado teorías que van desde movimientos de hielo hasta una criatura gigantesca no descubierta. Aunque se atribuye al hielo, su potencia y origen exacto siguen siendo un misterio. Las expediciones a la fosa de las Marianas son pocas, debido a las dificultades técnicas y los costos. Sin embargo, en 2012, James Cameron, director de Titanic y Avatar, se convirtió en una de las pocas personas en descender al fondo. A pesar de los avances tecnológicos, todavía hay áreas de la fosa que permanecen sin explorar, dejando preguntas abiertas sobre qué más podría ocultarse. Naufragios y civilizaciones perdidas. El océano guarda los restos de innumerables embarcaciones y posiblemente de civilizaciones enteras. Los naufragios son como cápsulas del tiempo, preservando historias de épocas pasadas. Uno de los más famosos es el Titanic, descubierto en 1985 después de casi 70 años perdido. Su deterioro, acelerado por bacterias que se alimentan del metal, ha generado preocupación sobre cuánto tiempo más permanecerá reconocible en el fondo del Atlántico. Por otro lado, el barco de Anticitera, encontrado en 1900, reveló el primer computador mecánico del mundo, utilizado por los antiguos griegos para calcular posiciones astronómicas. Las civilizaciones perdidas bajo el agua también han intrigado a arqueólogos y exploradores. Dwarka, en India, es una ciudad sumergida que podría confirmar relatos antiguos de la mitología hindú. Yonaguni, en Japón, presenta estructuras submarinas que algunos creen son obra de una civilización desconocida, mientras otros las atribuyen a formaciones naturales. Estas ruinas submarinas plantean la pregunta de cuántas ciudades podrían haber desaparecido bajo el agua durante el aumento del nivel del mar al final de la última glaciación. Criaturas marinas gigantes y leyendas del abismo. El fondo del mar ha alimentado mitos y leyendas durante siglos, muchos de los cuales han sido confirmados en parte por la ciencia moderna. El Kraken, por ejemplo, se pensaba que era solo una leyenda de los marineros, pero el descubrimiento de calamares gigantes y colosales sugiere que estas criaturas pueden haber inspirado los relatos. Estas especies, que alcanzan longitudes de hasta 14 metros, viven en las profundidades y rara vez son vistas por los humanos. El megalodón, un tiburón prehistórico que se cree extinto, también ha sido objeto de especulación. Con dientes de más de 18 centímetros, este depredador podía medir más de 15 metros. Algunos creen que podría seguir existiendo en las áreas más remotas del océano, aunque la ciencia no ha encontrado pruebas concluyentes. Las serpientes marinas son otra leyenda recurrente. Marineros de todo el mundo han reportado avistamientos de criaturas similares a serpientes, pero gigantes. Algunos científicos creen que estas historias podrían estar basadas en anguilas gigantes o avistamientos de peces remo, los cuales pueden alcanzar hasta 11 metros de longitud y tienen un aspecto aterrador. En tiempos modernos han surgido relatos de criaturas como el Ningen, una figura humanoide avistada en aguas antárticas. Aunque no existen pruebas concretas, estas historias continúan alimentando la imaginación de quienes buscan respuestas en el abismo. Anomalías tecnológicas submarinas. A lo largo de las décadas se han descubierto fenómenos submarinos que parecen desafiar la lógica y las explicaciones científicas convencionales. Entre estos destacan estructuras que parecen ser artificiales y anomalías tecnológicas que han dejado perplejos a los investigadores. Una de las anomalías más discutidas es la conocida como la anomalía del mar Báltico, descubierta en 2011 por un equipo de exploradores suecos. Esta estructura submarina tiene un aspecto que recuerda a una nave espacial, con formas perfectamente circulares y marcas que parecen pistas de aterrizaje. Mientras algunos expertos sugieren que podría ser una formación geológica natural, otros creen que podría ser un artefacto antiguo o incluso de origen extraterrestre. Otro fenómeno fascinante son los avistamientos de luces submarinas inexplicables. Durante la Guerra Fría, submarinos tanto de Estados Unidos como de la Unión Soviética reportaron haber detectado objetos luminosos moviéndose a velocidades imposibles para cualquier tecnología conocida de la época. Estos incidentes, documentados en informes militares, alimentaron teorías sobre la existencia de bases submarinas avanzadas, ya sean humanas o de origen desconocido.
Además, las imágenes de sonar a veces revelan formas que parecen ser estructuras sumergidas, como pirámides o edificios, en lugares donde no deberían existir. Estos hallazgos han llevado a especulaciones sobre posibles restos de civilizaciones avanzadas que podrían haber existido mucho antes de lo que la historia convencional sugiere. Aunque la mayoría de estas anomalías aún no tiene una explicación definitiva, su existencia nos recuerda lo poco que sabemos sobre los océanos y cuánto queda por explorar. En conclusión, el fondo del mar sigue siendo uno de los mayores misterios de nuestro planeta. A pesar de los avances tecnológicos, apenas hemos rascado la superficie de lo que podría estar escondido allí abajo. Si ya hemos encontrado criaturas que desafían la lógica y restos de mundos antiguos, ¿qué más podríamos descubrir en el futuro? Tal vez las respuestas a los grandes misterios de la Tierra no estén en las estrellas, sino en las profundidades del mar. ¿Qué opinas de estas historias? Déjame tu comentario y no olvides suscribirte para más misterios como este. Hasta entonces, mantente curioso.